Hola chicos, buenas noches. Bueno, el tema que nos toca hoy es continuar un poco con funciones, ¿sí? Una parte yo les di cómo graficar, construcción de tabla, las intersecciones y demás. Acá lo que nos dice es el concepto de función, que por ahí estaba olvidado. Y acá lo que me interesa que empecemos a observar. El dominio de una función, ¿sí? ¿Qué es el dominio de la función? Son los valores que la función puede tomar, ¿sí? Acá les dice, recuerde que el dominio de una función es el conjunto de todas las entradas para la función. El dominio de una función puede indicarse explícitamente, por ejemplo, si escribimos f de x igual a x al cuadrado y la x está entre 0 y 5, ¿sí? Si no, yo lo tengo que analizar, como dicen ahí en el ejemplo de f de x y de g de x. ¿Qué pasa con esta primera función f? ¿Sí? Yo puedo tomar cualquier valor salvo que el denominador sea 0. Entonces tengo que poner x distinto de 0. Si despejamos esto, nos da que es el valor 4. La función puede tomar cualquier valor menos el 4. Esta otra, las raíces, no están definidas dentro de los reales para números negativos. O sea, como les dice acá, son las x tal que x sean mayores o iguales que 0. Simplemente analizar cuáles son los valores que hacen que no se cumpla. No se pueda cumplir, o sea, no se pueda graficar, no se pueda buscar el valor. Y ahí tienen un ejemplo, hallar los dominios para esas funciones, ¿sí? Siempre que haya algo en el denominador, tengo que buscar que sea distinto de 0. Factorizando la expresión quedó x por x menos 1 y eso tiene que ser distinto de 0. Por un lado, ¿qué hace 0? Que la x sea 0. Por otro lado, mirando esta expresión, ¿qué hace 0? Que la x valga 1. O sea que el dominio son las x, tal que x sea distinto de 0 y x sea distinto de 1. ¿Sí? Bien. En el caso de una raíz cuadrada, siempre vamos a tener que plantear esto. Que lo que tengamos sea mayor o igual que 0. Y de ahí al más, despejar. ¿Sí? Como es el 9 pasaría al otro lado restando. Y nos quedando la x encerrada entre dos intervalos. ¿Sí? Como pasamos la raíz, una raíz cuadrada, un cuadrado pasa como raíz y tengo dos posibles soluciones, tanto el 3 positivo como el 3 negativo. Por eso quedó el intervalo encerrado entre menos 3 y 3. Después ustedes lo leen con más detenimiento. ¿Sí? La última también era una raíz, por eso tiene que ser mayor que 0 y despejando nos queda que t es mayor que 1. Además del dominio, nosotros también podemos identificar el rango, que comúnmente se lo denomina imagen de una función, ¿sí? El dominio son los valores que toma la función y se analizan generalmente sobre el eje X. El rango son los valores donde está la gráfica y se lo analiza sobre el eje Y. Por ejemplo, para esta función, el dominio es desde 0 hasta infinito, podría decir, o sea, a mí me la acotan y me dicen hasta el 6. En cambio, el rango, ¿cuál es el menor valor que llega a tocar? El menos 15 y hasta el 15 y hasta 35. Ese vendría a ser el rango, ¿sí? Ahí les va haciendo algunas preguntas para que ustedes puedan analizar. Dominio, valores que toma la X. Imagen son los que se toman en Y. Este ejemplo está más cortito, ¿sí? Acá les dice, usen una calculadora gráfica. Después en las actividades tienen, ustedes usaron para el propedéutico el GeoGebra. Ahí cargan nomás la función y le dan un enter y la grafica, ¿sí? Usa una calculadora graficadora para trazar la función. La cargan, grafican. Va a ser este dibujo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el dominio? Desde menos 2 hasta 2. ¿Y cuál es la imagen o el rango que toma esta función? Desde 0, porque ahí tiene unos puntitos marcados, hasta el 2 nada más, ¿sí? Esos son los valores que toma la función. Esa función. Si a mí me piden que defina, yo los defino. Siempre se los define con un intervalo. Después las funciones podemos analizar a simple vista, una vez que están graficadas, si son creciente o decreciente. También escribir los intervalos. Cuando la función, a medida que yo voy avanzando sobre el eje X, o sea, voy aumentando su valor,
y sube, se dice que es creciente. Yo aumento ese valor, baja, en esta parte es decreciente, hasta este punto. Después, entre C y D, la función otra vez es creciente. Si yo tuviera que anotar los intervalos, como les dice ahí, tendría que decir que entre A y B y C y D, la función es creciente, en esos intervalos. Y entre B y C, la función es decreciente. ¿Sí? Se anotan en los intervalos, desde qué valor hasta qué valor. Ahí tienen la teoría y aquí tenemos algún ejemplo. La gráfica de la figura 5 da el peso W de una persona a la edad X. Determinen los intervalos en los que la función W es creciente y en los que es decreciente. ¿Tá? Entonces, ¿yo qué podría decir? Que de 0 a 20 en años, acá está analizado por el peso, la persona aumentó el peso, después se mantuvo estable y a partir de los 35 a los 40 otra vez hubo un aumento de peso que luego disminuyó entre los 40 y los 50. Pero si me pregunta en qué momento es creciente, de 0 a 25 y de 35 a 40, como les dice ahí. Es decreciente de 40 a 50 y en los otros momentos se mantuvo estable en su peso. ¿Sí? Lo leen con detenimiento, está bien explicado todo. Bueno, ahí tenían también, se puede graficar la función y analizar dónde la función crece y decrece. ¿Sí? Está hecho con una graficadora. ¿Sí? Acá, ¿qué puedo analizar? Tengo varios intervalos. Desde menos infinito hasta este punto, que sería el 2. Bueno, 0,5 me parece que no es el 2. Tendría que ver el intervalo ahí, ¿sí? Desde ese punto, desde menos infinito hasta el menos 1, perdón, porque está acá 0,5. Hasta ese punto crece. Desde el 0 hasta el 2 otra vez crece y después es decreciente. ¿Cuánto es decreciente? Desde el menos 1 hasta 0 y desde el 2 hasta el infinito es decreciente. ¿Sí? ¿Cuál es el rango de la función? Desde menos infinito hasta 1,5. No, está dado en diferente intervalo. 30, más o menos sería 32 como les dice ahí. ¿Sí? Bien. Yo porque estoy mirando, acá tiene diferentes intervalos. Fíjense que las escalas son distintas. Acá va de 0,5 en 0,5 y acá va de 10 en 10. ¿Sí? Entonces me tengo que fijar en eso para analizar el dominio y el rango. El dominio, si es creciente o decreciente, y también para analizar el dominio y el rango. Dominios son todos los reales y el rango va a ser desde menos infinito hasta 30. Se ve acá, pero podríamos apoyarnos nosotros en el programa y nos va a decir más exactamente el valor. ¿Sí? Bien. Acá están las actividades. Encontrar el dominio de las funciones. Sobre todo mirar las últimas. ¿Sí? Acá tienen para analizar, ya están graficadas, contestar las preguntitas que tienen ahí, un poco de análisis de gráficos de funciones. Acá tienen un pequeño problemita que también pueden analizar la función. Y en el último le dice use calculadora gráfica, que ustedes no van a usar calculadora gráfica, van a usar el GeoGebra. Intenten hacerlo, si no lo pueden hacer, me van preguntando cómo hacerlo, ¿sí? Eso es todo por hoy.